Saludos para todos. En esta oportunidad haremos un análisis y una disertación desde el pensamiento complejo del maestro Edgar Morin sobre el libro 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Nosotros desarrollaremos el capítulo 6 y el capítulo 7, que corresponde a enseñar la comprensión y la ética del género humano. Somos Lenny Lartigues, Renzo Micolta, Luis Moreno y Nailé Poleo. Como ya lo mencionó Nailé, en el capítulo 6, el autor se refiere a las contradicciones que vivimos a diario cuando de comprensión se trata. Y es que a pesar de contar con avances en materia de herramientas comunicacionales, como el teléfono inteligente, internet, redes sociales, entre otros, existe un antagonismo, ya que mientras más medios de comunicación, más dificultades para la comprensión. En ese orden, Morin plantea dos tipos de comprensión. La comprensión de contenido, por ejemplo, académicos, comprender matemática, comprender otro idioma, y la comprensión humana, haciendo énfasis en esta última, ya que la considera decisiva para la educación del futuro. No obstante, en la actualidad, esta posibilidad de comprensión se encuentra polarizada, haciéndola más difícil todavía. Se refiere a que en la actualidad existen obstáculos desde el punto de vista colectivo, que involucra culturas, ideologías, y desde el punto de vista individual, en la que se asumen conductas egocéntricas, etnocentrismo, sociocentrismo, que tiene que ver con la xenofobia y el racismo, muy común en estos tiempos, por cierto, en cuanto al trato dado al venezolano en otros países. Espíritu reductor, que por lo general reconoce solo un aspecto de la persona. Explica que si conoces el lado negativo, es una forma de desconocer la parte buena de la persona. Y al revés, si conoces el positivo, no hay posibilidades de señalar la negativa. En cualquiera de los casos constituye una incomprensión. Comprender necesariamente es un proceso de empatía, de identificación, de proyección, de apertura, simpatía, generosidad y solidaridad. Concluye el teórico este punto manifestando que la aproximación de las incomprensiones, tanto la intelectual como la humana, la individual y la colectiva, constituyen obstáculos mayores para el mejoramiento de las relaciones entre los individuos, grupos, pueblos o naciones. Por lo que no basta con las vías económicas, jurídicas, sociales, culturales. Se requiere el respeto a las ideas, la tolerancia, el reconocimiento. Esto produce un efecto reversible de darse, es decir, si hay reconocimiento a las ideas del otro, habrá comprensión. Y si hay comprensión, entonces se produce el respeto. Y si se dan las dos cosas, es porque se ha alcanzado el desarrollo tanto intelectual como humano. Saludos cordiales. Habla Nailé y en este momento socializaremos sobre la ética de la comprensión, que es un arte que nos permite comprender de manera desinteresada lo que conlleva comprender la incomprensión. Solicita, argumentar y refutar en lugar de excomulgar y anatematizar. No excusa ni acusa. No permite la condena como si el ser humano mismo no hubiese conocido ni cometido errores. Vale el ejemplo de aquel hombre que está amenazado de muerte por un fanático. Comprende que el fanático quiere quitarle la vida, sabiendo que éste no lo comprenderá jamás. Comprender al fanático que es incapaz de comprendernos es comprender las raíces, las manifestaciones y las acciones del fanatismo humano. La comprensión es favorecida por el bien pensar y por la introspección. El bien pensar permite aprender en conjunto el texto y el contexto del ser humano y su entorno desde lo local a lo global, lo multidimensional, lo objetivo y lo subjetivo. La introspección, que es la práctica del autoexamen, permite que realicemos de nosotros mismos una evaluación que conlleva a comprender nuestras debilidades o fallas, y en base a ello podemos descubrir que todos necesitamos mutua comprensión. La conciencia de la complejidad humana, además, es la vía para comprender a otros. Podemos aprender grandes lecciones de vida. La comprensión
del dolor de los demás. Y la verdadera comprensión la podemos ver en una novela que no está reducida a un personaje a la mínima parte de sí mismo, ni a lo peor de su pasado. En la vida ordinaria podemos tener una visión criminal de un personaje, reduciendo los demás aspectos de su vida a ello. Pensemos por un momento en el narcotraficante de todos los tiempos, Pablo Escobar, que en la era moderna ha sido redimido como el Robin Hood de sus tiempos. Ahora hablemos de la apertura de la subjetividad, es decir, la parte simpática hacia los demás. El cine, las series de TV y otros medios de comunicación favorece que empleemos la subjetividad. Los que proyectan esto nos hacen comprender a aquellas personas que serían despreciables en algún momento cualquiera. Aquel que odia al indigente de su ciudad simpatiza con el indigente de una película. Entonces podemos experimentar la compasión y la misericordia cuando con el indigente de nuestra ciudad hemos experimentado todo lo contrario. Y por último, vamos a hacer referencia a la tolerancia. Y la tolerancia implica el derecho a decir un propósito que nos parece innoble, con el fin de que no se imponga o de que no se tenga una percepción de lo que es innoble. El segundo es el principio democrático. Esto incluye la diversidad y el antagonismo. También tenemos la idea profunda contraria con respecto a una posición, es otra idea profunda. Y por último, la conciencia de las enajenaciones en cuanto a los mitos, ideologías, dioses, que nos llevan a trascender a un lugar lejos y distinto al que deseamos estar. Esto implica tolerancia. La tolerancia es para expresar las ideas y para respetarlas, no para las agresiones. Gracias. La ética de la comprensión entre las personas es factible llevarla a un entorno mayor, donde no sea necesario avasallar una cultura por ser diferente a la nuestra, sino aprender a pensar con mentalidad abierta, siendo curiosos, sin apelar a la marginalidad intelectual. Los puentes hacia la diversidad cultural se basan en el respeto del ser humano, indagando las fortalezas de cada cultura. El desarrollo de la comprensión necesita una reforma planetaria de las mentalidades. Esa debe ser la labor de la educación del futuro. Más allá de la retórica está el bienestar de la humanidad, el trabajo en equipo. Podemos unirnos en la diversidad, olvidando la necesidad de identificarnos por una sola patria. Debemos eliminar las fronteras del pensamiento y consolidar un pensamiento con ciudadanía planetaria, actuando con equidad. El séptimo saber desde la óptica del filósofo y sociólogo francés Edgar Morin es el de la enseñanza repetitiva de la democracia. Podemos definir la democracia como la convivencia del individuo con la sociedad. Nuestro deber ético de enseñar la democracia implica consensos y aceptaciones. Requiere respetar la libertad individual, pero también necesita diversidad y antagonismo. Solo que aceptando nuestras responsabilidades, bien sea a nivel individual o jurídico, debe imperar la solidaridad, estando dispuestos a ayudar, desarrollar, regular y controlar nuestros actos y medir el impacto que causa el planeta. La democracia es convivencia, solo que no debemos proyectar una democracia país, sino el mayor escalafón que es la democracia ejercida en la ciudadanía terrestre. A continuación, nuestro ciudadano de la Tierra, Luis Alberto Moreno, abordará el tema de la ciudadanía y la humanidad como destino planetario. Gracias. Un saludo. Continuando con el capítulo 7, concerniente a la ética del género humano, desarrollamos el punto número 2, relacionado con el bucle individuo-especie, enseñar la ciudadanía terrestre. Y Morin hace referencia a la antropoética, que es la noción que fundamenta la ética del género humano, basada en la visión de que toda persona es parte de la humanidad. Esta antropoética concierne a la relación entre el individuo singular y la especie humana, como un todo que supone que somos simultáneas e indisolublemente individuos, sociedad y especie, o una ética a escala humana, es decir, una ética del bucle individuo,
sociedad, especie. La ética así concebida nos llama a lograr la humanidad en nosotros como una triada o triple realidad propiamente humana en nuestra conciencia, a asumir el destino humano como el nuestro y el de nuestra especie como propio, ya que somos a la vez individuos, sociedad y especie. Estos elementos no se podrán comprender de manera separada. Toda concepción del género humano significa desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia de la especie humana. En medio de esta triada compleja emerge la conciencia. Con respecto al punto número 3, la humanidad como destino planetario, podemos decir que la comunidad de destino planetario permite asumir y cumplir esta parte de la antropoética que concierne a la relación entre el individuo singular y la especie humana como un todo. Según Morin, estamos en una situación planetaria que se dirige en línea recta hacia la autodestrucción de los seres humanos. Como respuesta a esto, necesitamos volvernos agentes activos de impulsión de la globalización de una comunidad de destino planetario, con la participación de todos y cada uno de nosotros con responsabilidad, solidaridad y conciencia. También tenemos que volver a pensar la realidad como una totalidad compleja, es decir, como un todo que está tejido en común, pues todo está interrelacionado. Desde un punto de vista ético, esta es la forma más viable de mantenerla a salvo. Viles y Hayde 2005 citan el pensamiento de Morin al expresar que no todos tenemos las llaves que abren las puertas de un futuro mejor, pero podemos seguir persiguiendo nuestra meta en el planeta. La hominización en humanización pasa por la comprensión del que tenemos al lado a través de la tolerancia, el respeto a las ideas, la democracia, la empatía, la identificación, la proyección, la apertura, la simpatía, la generosidad y la ética. Gracias.